Continuamos en Objetivo Vizcaya en Tele7. Damos la bienvenida, como todas las semanas, a nuestro queridísimo colaborador, el doctor José Luis Neiro. Doctor, buenas tardes. Arratsaldeon. Buenas tardes, Arratsaldeon. Bueno, doctor, estamos bien conjuntados, ¿eh? De rayas y topos. Bueno, estamos de temporada. Ha entrado así, la verdad es que no nos hemos puesto de acuerdo, pero ha entrado así. Doctor, tenemos muchos temas, seguimos hablando, en el anterior programa hablamos de cuidados antes del embarazo, preparación, ¿no? Si decidimos, bueno, quedarnos embarazadas, si decidimos ser madres, cómo preparar, de dónde acudir, esas consultas, de esa prevención, ¿no? Antes del embarazo, y nos queda pendiente todavía muchos temas a tratar, el durante el embarazo y después de dar a luz. Okay. O sea que tenemos tema para rato, que será más muy interesante, que muchas mujeres y sus parejas pues estarán deseosos de información. Y además yo creo que esto es, por supuesto, mucho más ameno que leerse un tocho así de libro. Eso es así. Dejamos el tema pendiente del factor RH, que le preocupa mucho a mucha parte de la población. Grupo sanguíneo y factor RH. ¿Qué es eso? ¿De dónde viene este tema? El grupo sanguíneo es una historia muy vieja, que está fundamentada en que todos nosotros, digamos que tenemos diferentes antígenos, diferentes, digamos, partes del sistema inmunitario que hacen que nuestras diferentes composiciones sanguíneas sean distintas y se pudieran agrupar en diferentes grupos. De tal manera que hay un sistema de clasificación de las personas en relación con los antígenos que tienen en la membrana de los glóbulos rojos, de tal suerte que unos son los que tienen el antígeno A y son los del grupo A, otros son los que tienen el antígeno que se dio en llamar B y son los del grupo B, luego están los que tienen los dos, que son los del grupo AB, y están los que no tienen ninguno. Entonces a eso se les llama grupo 0, no grupo O, es grupo 0. Cero porque no tienen ninguno de los dos. Todavía, a pesar de eso, unos años más tarde se descubrió en unos animales, en unos monos que se llaman Macacus rhesus y que se han utilizado durante muchísimas décadas, durante prácticamente un siglo entero para la investigación en humanos, porque son pequeños, se reproducen fácilmente, son fáciles de manejar, no son muy caros de mantenimiento, los chimpancés son muy caros. Pues el Macacus rhesus es un mono, digamos, bastante barato y finalmente es un primate. Pues se descubrió que ellos tenían un factor en la sangre, otro antígeno diferente, que los humanos nos podíamos clasificar según él en que lo tuviéramos o no lo tuviéramos. Y entonces se dio en llamar el factor rhesus, RH de rhesus, las dos primeras letras de la palabra rhesus, los que lo tenían eran RH positivo y los que no lo tenían RH negativo. Entonces, con la clasificación AB0 y la clasificación RH componemos, digamos, los 5 grupos posibles, ¿no? 6 grupos posibles. A positivo, A negativo, A, RH positivo, A, RH negativo, B, RH positivo, RH negativo, 0, RH positivo, RH negativo. Todavía hay otras muchas formas de clasificación, hay como 30 y tantas, digamos, sistemas de clasificación diferentes, porque los hematólogos, que son los que más saben de esto, cuando hacen estudios de biología molecular se dan cuenta que todavía está el antígeno E, el antígeno D y otra serie de Lewis, otra serie de anticuerpos y antígenos que nos permiten clasificar a las personas, pero que ya son mucho más precisas y mucho más finas. Lo que nos interesa desde el punto de vista del embarazo es lo gordo. Y lo gordo es que las personas no sean incompatibles con el grupo AB0 o con el factor RH. Y lo más fácil, lo más habitual es la incompatibilidad RH. Y esto es algo que se conoce desde muy antiguo. Si te parece... ¿Qué problemas es esa incompatibilidad? Es una cantidad de complicaciones terribles, pero que nunca se dan en el primer hijo. Vamos a ver. El asunto es como sigue. Para que haya problemas, digamos que la mujer tiene que ser RH negativo, o sea, no tener el RH, y el padre de sus hijos tiene que ser RH positivo. Cuando tienen un primer hijo, el hijo puede ser RH negativo o RH positivo. Supongamos, si es RH negativo, no hay ningún problema, porque tiene, digamos, la misma ausencia de RH que la madre. Pero si el niño es RH positivo, porque lo hereda de su padre, la sangre del niño RH positivo puede pasar, digamos, al torrente circulatorio de la madre. Y entonces el sistema inmunitario de la madre reconocer como extraño todo lo que tiene que ver con el RH positivo del niño. Entonces, el sistema inmunitario tiene una cosa que se llama memoria inmunológica y lo recuerda.
De tal manera que ese niño nace y no pasa nada. Ese niño nace sin ningún problema, o con los que haya podido tener, pero no por este asunto. Pero, sin embargo, deja sensibilizada a la madre. Nosotros decimos que la madre queda sensibilizada. ¿Qué pasa cuando la mujer tiene un segundo hijo? Si es RH negativo, tampoco pasa nada. Pero si vuelve a ser RH positivo, en ese caso, parte de la sangre de este niño RH positivo vuelve a pasar al torrente circulatorio de la madre. Y en ese caso el sistema inmunitario descubre que ahí hay RH positivo y sobre la marcha empieza a fabricar a cantidades brutales anticuerpos frente al RH positivo. Esos anticuerpos frente al RH positivo atraviesan la placenta y van a unirse al factor RH donde esté, que está en los glóbulos rojos de la criatura. Entonces, los anticuerpos anti-RH positivo se van pegando al RH de los glóbulos rojos de la criatura, todavía en el seno materno, y los rompen. De tal manera que las células rojas de la sangre se rompen y sale la hemoglobina al exterior, fuera de las células. Eso es una desgracia terrible, porque la hemoglobina pasa por el hígado y es degradada, como el hígado hace su trabajo siempre, degrada las cosas y produce una cosa que se llama bilirrubina, que la gente ha oído hablar de la bilirrubina por la canción aquella de Juan Luis Guerra. De Juan Luis Guerra, que le subía la bilirrubina. Es que le suba la bilirrubina al niño antes de nacer es muy malo. Entonces, como el proceso continúa, porque la madre sigue fabricando anticuerpos anti-RH positivo y el niño sigue viendo cómo su sangre se va destruyendo, se sigue liberando hemoglobina, la hemoglobina sigue pasando por el hígado del niño, el hígado se sobrecarga y aumenta de tamaño y se pone muy malito, y se aumenta mucho la cantidad de bilirrubina en sangre. Tanto en sangre del feto, tanto, que la bilirrubina puede ser tóxica para el niño. Y a partir de un determinado nivel de bilirrubina, la bilirrubina llega al cerebro del niño, todavía en desarrollo, dentro del útero. Entonces, entre otras cosas, ese niño queda tonto de por vida, con un déficit intelectual imposible de curar. Pero además de eso, como se han roto sus glóbulos rojos, el niño hace una anemia terrible. Una anemia tan brutal como que el corazón no trabaja bien y el niño empieza a hacer edemas. Se le empiezan a hinchar las manos, los pies, las extremidades, la cara, de tal manera que todo el tejido intersticial se llena de líquido porque no se puede manejar bien y el niño se transforma en una especie de Buda, una especie de bola enorme, llena de líquido, pero muy poco sano. Entonces ese niño, si no se muere dentro, si sobrevive, quedará con gravísimas secuelas y además con un déficit intelectual brutal. Esa que es una situación terrible, que es lo que nosotros llamamos la eritroblastosis fetal, porque el niño tiene que fabricar glóbulos rojos a una cantidad brutalmente rápida porque se le van muriendo. En la medida en que él va fabricando, la madre se los va matando inadvertidamente. Es una enfermedad terrible que ya no se da nunca. Para que nuestra audiencia se tranquilice, yo he visto eso 3 veces en mi vida. 3 veces en mi vida. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene introyectado que cuando la madre es RH negativo, igual que si es RH positivo, no nos fiamos de nadie, le hacemos un análisis de sangre a la criatura, nada más nacer, y si la sangre del niño es RH positivo y la madre es RH negativo, le ponemos una inyección a la madre intramuscular, en la nalga, antes de que pasen las primeras 48 horas después de nacer, y esa inyección sirve para evitar que el sistema inmunitario se sensibilice frente al RH positivo. De tal manera que aunque la madre haya tenido un hijo RH positivo, siendo ella RH negativo, está como al principio, como antes de tener ese niño, porque su sistema inmunitario le hemos anulado la posibilidad de formar anticuerpos frente a RH positivo. ¿Solamente con una inyección? Solo con una inyección. Lo que hay que hacer después es confirmar 6 meses más tarde que ha tenido resultado y que la madre no está sensibilizada, y por eso le decimos a las mujeres que están en esta situación que no se pueden quedar embarazadas durante 6 meses, porque está haciendo su labor. Le llaman a esa inyección la vacuna, pero en realidad no es una vacuna, porque en la vacuna lo que hacemos es inyectar un antígeno para que el sistema inmunitario se enfade y fabrique anticuerpos. Y aquí lo que hacemos es fabricar anticuerpos para que no haya lugar a que se fabriquen nuevos. De tal manera que, bueno, le llamamos vacuna inadecuadamente, pero nos entendemos muy bien. Entonces, hoy, gracias a eso no representa ningún problema de ninguna clase. No hay ninguna mujer de las que se haya quedado embarazada en los últimos 30 años que haya tenido ese problema. 30, sí, bueno, yo llevo 35 años desde que terminé la carrera y he visto, me acuerdo, 3 casos. Y 3 casos muy especiales, con mucho rollo, con muchos errores de laboratorio, muchas cosas que ya no se dan hoy. Porque
una de las cosas que tenemos que tranquilizar a la población es que los médicos, los hospitales, los centros clínicos, los médicos de cabecera, nunca, jamás nos fiamos del grupo sanguíneo que dice el paciente. Cuando Sí, el porque paciente... es más, yo ahora mismo, doctor, no sé ni el grupo sanguíneo que tengo. Da igual. Da igual Yo porque... ahora mismo me podría preguntar y no le mentiría porque es que no lo sé Da igual, realmente. Susana, pero fíjate... Y el RH ya menos. Bueno, pues si necesitamos saber qué grupo sanguíneo tienes es porque tú necesitas sangre. Porque por lo que sea has tenido una hemorragia terrible o un accidente, Dios no lo permita, y necesitas una transfusión. Bien, si es así, nunca jamás te vamos a poner sangre de nadie sin saber qué grupo sanguíneo tienes, y no solo eso, sin haber comprobado que tu sangre es compatible con la, justamente de la bolsa de sangre que te van a poner de aquel donante. Aunque tengáis el mismo grupo sanguíneo y el mismo factor RH, no vale. Se hacen lo que nosotros llamamos pruebas cruzadas. Por eso, desde que el médico ordena la transfusión, imagínate, a las 3 de la tarde, hasta que se la ponen a la señora, a veces la enfermera no llega sino a 3 horas más tarde. Y a veces la familia dice, bueno, ¿y por qué no llega la transfusión y tal? Porque están comprobando el grupo sanguíneo de la mujer y están haciendo pruebas cruzadas con las bolsas de sangre que se han decidido poner para esa mujer. De tal manera que aunque tengas el mismo grupo sanguíneo y el mismo factor RH, se comprueba bolsa por bolsa que los hematíes de aquel donante que era tan generoso y dio por si acaso algún día, tienen compatibilidad con los de tu sangre. Se hace muy sencillo. Se ponen 2 gotas de sangre y se espera a ver qué pasa al microscopio. Si no hay ninguna reacción anómala, la prueba cruzada es negativa y entonces te la pueden poner. Porque podría ser grave si sin comprobar, sin hacer esa prueba, se pondría sangre y no sería compatible. Porque tenemos otro sistema de incompatibilidad. Hemos dicho el del factor RH, que tiene que ver mucho con los embarazos. Pero hay otro que también tiene que ver con los embarazos, que es el sistema de incompatibilidad AB0. Hay algunas personas que tienen una incompatibilidad en el otro sistema de clasificación. Es mucho más raro, pero la situación es exactamente la misma. Una mujer puede ser RH positivo y nadie se ocupa de su asunto, pero tiene grupo sanguíneo 0. Supongamos, el padre de la criatura es grupo sanguíneo A, y ella tiene algo que nosotros no conocemos, porque no se puede conocer de antemano, que es una incompatibilidad del grupo AB0. Entonces, cuando la mujer se queda embarazada de un señor con grupo sanguíneo A y gesta a un niño o niña con grupo sanguíneo A, queda sensibilizada en el primer embarazo, que nunca pasa nada, y en el segundo ocurren toda la serie de desgracias que he contado para el RH positivo. Esto es una situación terriblemente infrecuente, yo solo la he vivido 2 veces en toda mi vida, la incompatibilidad AB0, y digo que la he vivido porque para solucionarla después nos envían a la paciente, una vez sensibilizada y con un niño con alteraciones de déficit intelectual brutal, si me está escuchando sabrá de quién estoy hablando, para que consigamos después, mediante técnicas de reproducción asistida, un niño que no tenga esos problemas y que podamos evitar la incompatibilidad AB0 de la madre, que ya está sensibilizada de por vida. El asunto es muy complejo, muy complejo. O sea que las pruebas cruzadas, en el momento de cada transfusión, nos evitan la posibilidad de que la sangre que te ponen te dé una reacción anómala. O sea que desde ese punto de vista calma al obrero, porque los hematólogos han mejorado las cosas brutalmente y nos facilitan las cosas muchísimo al resto de los médicos. De ahí la importancia, doctor, de asistir incluso antes, ya explicamos en el anterior programa, de decidir, ¿no? De pensar ya el quedarnos embarazadas, acudir al médico, acudir al ginecólogo, estar controladas. No es como antiguamente, y muchas veces oiremos a nuestras amamas, ¿no?, decir, bueno, pero si antes se daba luz en el pueblo y solas y tal. Pero antes morían la mayoría muchas veces de los bebés. Pero yo les digo, mire, es que antes, cuando usted se refiere, se morían entre 200 y 300 de cada 1000. Y ahora se mueren alrededor de 5 de cada 1000. La pequeña diferencia de cómo se hacía antes a cómo se hacía ahora es que antes se morían 300 de cada 1000 y ahora se mueren 5 de cada 1000. Amigo mío, esa diferencia supone el control y el conocimiento. Entonces, es muy importante que antes de quedarte embarazada, el ginecólogo vea qué grupo sanguíneo tienes y haga una prueba en sangre, un análisis que se llama test de COMS indirecto, que sirve para saber si tienes anticuerpos en tu sangre frente al RH positivo. Si los tienes, amigo, tenemos un problema. Como lo del Houston tenemos un problema, pues esto es un problema muy gordo que hay que solucionar con técnicas muy complejas, a veces de reproducción asistida, a veces de diferentes inyecciones a lo largo del embarazo. Pero bueno, ese es un problema
que tratamos muy pocas veces, o sea que no merece la pena dedicarle más tiempo. Pero siempre se informa, se claro. mira, se remira y se controla Fíjate a la que mujer. la mujer que es RH negativo y tiene un test de Coombs indirecto negativo antes de quedarse embarazada, en cuanto se queda embarazada volvemos a medir el test de Coombs indirecto. Y además a las 28 semanas lo volvemos a repetir. O sea, pero ya era negativo antes de quedarme embarazada. Pues si es negativo, ya. Pero lo repetimos nada más quedarte embarazada y lo repetimos a las 28 semanas. Porque es un problema tan fácil de evitar con prevención, que merece la pena, entre comillas, gastar la molestia de repetir 3 veces el mismo análisis en apenas 30 semanas, que no encontrarnos con la sorpresa de que un niño se está deteriorando, porque se deterioran mucho los que se deterioran. Seguiremos avanzando en los siguientes programas, doctor, del tema embarazo. Vamos a avanzar un poquito en la siguiente semana. Nos quedamos embarazadas. Sí. ¿Cuándo tendremos que acudir a la primera consulta? ¿O cuándo tenemos que empezar ya a hablar de... ¿Hay algo ahí? Hombre, para empezar yo distinguiría dos tipos de mujeres. Las que se han quedado embarazadas, digamos, espontáneamente, no tienen ninguna enfermedad y están sanas como manzanas, y han ido al ginecólogo antes, que ya están tomando ácido fólico y están tomando yodo y saben cosas de su dieta. Esas pueden esperar tranquilamente al segundo o tercer mes cuando quieran, no más allá. Aquellas mujeres que tienen algún problema de salud o no han ido al ginecólogo antes, o no están tomando suplementos polivitamínicos, o no tienen la dosis adecuada de yodo, o no tienen la dosis adecuada de ácido folínico, estas deben ir al deben ir al ginecólogo ya, en cuanto sepan que están embarazadas. Porque la situación es distinta. Yo lo suelo decir a las pacientes que la época más importante del embarazo es seguramente aquella en la que la mujer ni siquiera sabe que está embarazada. Por eso yo les digo, mira, por ejemplo, respecto del alcohol, que lo comentábamos el otro día. Respecto del alcohol, si usted quiere quedarse embarazada, no debe beber nada de alcohol desde la ovulación hasta la regla. Si usted bebe comúnmente una cerveza, una copa de vino, yo que sea, bébalas desde la regla hasta la ovulación. Pero como después de la ovulación puede haberse quedado embarazada en cualquier mes, una vez que ocurra la ovulación en la mitad del ciclo, la segunda parte del ciclo, hasta que le venga la regla o se entere que está embarazada, no beba. Porque en esas 2 o 3 semanas, hasta que usted se entera que está embarazada, esas 2 o 3 semanas son las más importantes para la vida del feto. Todavía no es ni siquiera un feto, es un embrión. Pero la cantidad de daño que le podemos hacer con poquito alcohol es muy importante. Por tanto, si usted va a beber y quiere quedarse embarazada, beba solo hasta que ovule. Y desde que ovule, en cada mes, nada. Doctor, la semana que viene seguimos hablando de embarazos y de reconstrucciones, si les apetece. Venga. Y seguiremos apuntando las dudas que nos vayan surgiendo. ¿Le parece? Muchísimas gracias, claro que sí. Gracias, doctor.